Estamos preparados, nuestro corazón dispuesto al Señor, que sea Él, que sea su Espíritu Santo, hablando a nuestra vida. Quisiera en este día compartirles palabra del Señor. La carta es una carta llamada así a los tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica. Es una carta a la iglesia de hoy también. Vamos a leer, no solo en Tesalonicenses, vamos a leer otro pasaje primero en 1 Corintios capítulo 13. Vamos a leer unos versículos en 1 Corintios capítulo 13 y luego en 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses capítulo 1 también, vamos a estar leyendo allí, y Corintios. Dice así entonces en 1 Corintios capítulo 13, dice así, en el versículo 13, 1 Corintios 13, versículo 13. Dice así el apóstol Pablo. Y ahora permanecen, dice él, la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, dice. La fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Permanece en nuestra vida la fe, la esperanza y el amor. En la primera carta a los tesalonicenses dice así el apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículos 2 y 3, dice también, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, dice, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, dice, acordándonos de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Dice, la obra de vuestra fe, nos acordamos de ello, dice, la obra de vuestra fe, el trabajo de nuestro amor y la constancia, así dice, la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Es muy preciso, no dice, nos acordamos de vuestra fe, dice de la obra de vuestra fe. No dice de vuestro amor, dice del trabajo de vuestro amor. Y en cuanto a la esperanza, dice la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Es interesante que esta carta, cuando el apóstol está concluyendo la carta, está escribiendo, hace un conjuro. Sí, dice al final, y quisiera recordarlo, que bajo ese conjuro estamos para leer, dice así, el verso 27, 5:27, dice, os conjuro, dice, por el Señor, mire, que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos, así dice, a todos los santos hermanos. El apóstol Pablo conjura, ¿no? Sujeta, da una instrucción, un mandato muy decidor, muy fuerte delante del Señor, dice, que la carta debe ser leída a todos los santos hermanos. Bienaventurado el que leyó en esa ocasión, bienaventurado el que escuchó y bienaventurado el que puso en práctica las cosas que en esta carta fueron escritas inspiradamente. En verdad, esta carta está escrita a una congregación que está viviendo tiempos difíciles, tiempos de padecimiento, tiempos de dificultades. Entonces es necesario
que esta carta, el examen de esta carta, ¿no?, llegue a nosotros. Es necesario saber si se ha manifestado en nuestra vida la obra de la fe. No es nuestra fe. O sea, es cierto, es nuestra fe, pero no individual, no es una fe individual, sino es la fe de nuestro Señor Jesucristo que nos ha sido revelada. No se refiere a mi fe. No se refiere a algo individual o personal solamente. Se está refiriendo a la fe de Dios que ha sido revelada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso dice Pablo a los Gálatas con respecto a esto. Él, dirá el escritor a los Hebreos, es el autor y consumador de esta fe, que llamamos entonces nuestra fe. Incluye el Evangelio pleno, completo. Tendríamos que decirlo con algunas expresiones como esta. Se está refiriendo a la fe de nuestro Señor Jesucristo, mencionada por el apóstol Pablo a los romanos, mencionada por el apóstol Pablo a los Gálatas. Es la fe de nuestro Señor Jesucristo, que pasa a ser nuestra fe, la fe de la iglesia, la fe que ha sido revelada. Es el verbo, pero hecho carne. Es palabra, pero que se puede ver. Es el testigo fiel y verdadero. Es el mensajero, el Señor, pero también mensaje del Evangelio o de esta fe. Es la promesa, pero también es el cumplimiento. Es la palabra que dice consumado es. Cuando hablamos entonces de la obra de nuestra fe que aparece en las Escrituras y que debiéramos ser confirmados en esto, que está esta exhortación del Espíritu para que verdaderamente aparezca en nosotros, se manifieste en nosotros, en nuestra vida como iglesia, la obra gloriosa, ¿no?, de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice algo acá y que es necesario examinarlo en el versículo 2. En el versículo 4. 4 dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección como iglesia. Es una iglesia tesalónica que definitivamente tomó una decisión, una elección en su vida. Si usted lee allí en Hechos, en el capítulo 17, cuando el Evangelio llega a Tesalónica, el apóstol Pablo en la sinagoga, allí hablando acerca del reino de Dios, del Evangelio de Dios, dice, confirmaba por las Escrituras, ¿no?, que era necesario el padecimiento, que el Cristo padeciese. Cosa difícil de aceptar en ese tiempo. Difícil que el Cristo padeciese. ¿Cómo dirá Pablo a los Corintios, no? La palabra de la cruz. Difícil. Muy difícil. Hay que tomar una elección. Hay que decidir. Podríamos preguntarnos, ¿cuál es nuestra elección hoy como iglesia? Los tesalonicenses escucharon lo que Pablo decía. Y que Jesús, decía Pablo, Jesús a quien yo os anuncio, Él es el Cristo. ¿Cómo? Decían, ¿cómo va a ser el Cristo, el ungido poderoso, si está muerto? No, decía Pablo, Dios le levantó de entre los muertos. Amén. Ahí está el punto. Amén. O sea, ¡ay, qué es eso! Hay que elegir. Como cuando le dice Pedro en el primer mensaje, y a este a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué haremos? Dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Frente a una situación como es, hay que elegir. Pero no lo vemos.
Pero Él, Dios eterno, el Padre eterno, confirma por su gracia bendita esa fe en nuestro corazón, la coloca en la boca, la coloca en el corazón, y confesamos con la boca que Jesús es el Señor, y con el corazón se abre, el corazón se ensancha. Creemos que Dios le levantó de entre los muertos. El corazón recibe a aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa alma muerta, perdida, se levanta, aspira por la gracia del Señor, vida eterna. Es una elección necesaria, y es necesaria para los tiempos que vivimos. Tesalónica se dividió, se separaron, se dividió el pueblo entero por causa del mensaje. Unos eligieron una cosa y otros seguir en lo suyo, no creyendo. Y en el caso de esta iglesia que se formó, la elección de ellos fue justamente un evangelio que no eran palabras solamente, dice el verso 4 y sigue, ¿no? Era poder, también poder de resurrección en la vida, ¿no? Fortaleza en la vida, en el Espíritu Santo. Era evangelio en plena certidumbre, dice. ¿Por qué? Porque Pablo y los que estaban predicando y anunciando pusieron completamente la vida en esta predicación. De tal modo que los tesalonicenses, dice la Escritura, escucharon la palabra, pero vieron la palabra en la vida misma, en la elección que el mismo apóstol Pablo, que Timoteo, que Silas, que estaban con él, esa elección que ellos habían tomado. Así es que vinieron a ser imitadores. ¿Y qué hicieron los tesalonicenses? Dice la Escritura que ellos fueron un ejemplo a todos los de Macedonia y a todos de los de Acaya que habían creído. Todos los demás de Macedonia y de Acaya habían creído. Piensen los corintios. Claro, pero faltaba esa parte gloriosa en la elección, aleluya, de ir adelante a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, a pesar de los tiempos de escasez, como le dice a los macedonios en Filipos. En todo y por todo he sido enseñado. Así es que esta obra de la fe se va a manifestar en la medida que en nuestra elección, en nuestra decisión, digamos, mi vida va a ser sembrada. Yo voy a sembrar mi vida por el Evangelio. Va a estar en mi boca, pero va a estar también en los hechos. Es la palabra, es del Señor al mismo Abraham. Dame al que amas. Ofréceme, dame al que amas. Y allá va Abraham y toma a su hijo. El que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Pero creyendo, tomó la elección Abraham. ¿Ah? Y esa fe fue perfeccionada por la obra. Esa fe tuvo obra gloriosa. Al ver el día de resurrección, Abraham vio mi día y se gozó, dice. Porque Abraham eligió, escogió, dijo: poderoso es Dios en estos momentos difíciles para levantarlo de entre los muertos. Poderoso es el Señor para levantarte, cualquiera sea la situación. Si tu elección es la correcta, seguir adelante, corriendo esta carrera, sacando todo peso y el pecado que nos asedia, y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. No con los ojos cerrados, no mirando allí nuestros pies ni las circunstancias. Hay muchos testigos que ya lo hicieron, no con los ojos puestos en el Señor Jesucristo, en el galardón, que es el autor y consumador de nuestra fe. Por eso Pablo dice allí a los tesalonicenses, hablando de esto, fíjese, les dice: no, vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, capítulo 2, verso 1. No, porque es el Evangelio, como le dice a los corintios, ¿no? Es una simiente que trae fruto,
Así está escrito. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, aún así, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciarlos el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Por eso es necesario preguntarse hoy, hermanos queridos, ¿cuál es nuestra elección? ¿Cuál es la elección de la iglesia cristiana? De la única, de una sola. Que el Señor oró fervientemente al Padre en el inicio, creo, de su sacerdocio glorioso, cuando decía: Padre, que sean uno. La palabra que me diste yo les he dado para que sean uno. Para que el mundo crea. La gloria que me diste, Padre, yo les he dado. Para que el mundo conozca que tú me has enviado. ¿Cuál es la elección de la iglesia hoy? ¿Qué elige la iglesia? ¿Qué noticia nueva tenemos? ¿Es nuevo el Evangelio para el mundo? ¿Es buena nueva el Evangelio? El apóstol Pablo dice a los corintios acerca del Evangelio. Dice, debemos renunciar. Así dice, debemos renunciar al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, de cómo fue el Evangelio, cómo Cristo se manifestó. Nos debemos recomendar a toda conciencia humana delante de Dios. Pero no nos podríamos recomendar como para un trabajo. Necesito carta de recomendación. Bueno, la carta de recomendación es esta manifestación gloriosa de Cristo. Es una vida consagrada que ha elegido servir a Dios en cualquier circunstancia. Un ejemplo de ello, Pedro dice, dice que si recibimos un golpe sirviendo al Señor, es honroso, es glorioso. Pero si recibimos un golpe siendo evangélicos, llamándonos hermanos, y somos abofeteados, pero habiendo hecho lo malo, eso no tiene alabanza de parte de Dios. Por eso dice que no debemos ser, Pablo dice, ni siquiera respondones con respecto a situaciones laborales. El Evangelio de nuestro Señor es atípico, no tiene nada que ver con ningún modelo humano, nada. Pablo le dice a Timoteo, en la carta le dice, manda, ¿no? A los que tienen amos, creyentes, que les sirvan mejor, por causa de ser hermanos. Hoy levantaríamos banderas de abolición, aunque se abolió la esclavitud terrible, no hay duda, procúralo más, dice el apóstol. En Estados Unidos sigue habiendo problemas. Y seguirán habiendo problemas. No hay ley que supere eso. No hay ley que detenga la esclavitud en todos los sentidos, la discriminación en cualquier sentido. La única palabra que convierte el alma es esta palabra que se hizo carne, es Jesucristo. Es una elección gloriosa de amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo con obra de fe, con obra de palabra. No améis de lengua, sino de hecho y en verdad. Y es difícil en este tiempo. La doctrina es conforme a una vida piadosa, es conforme a la piedad. Por eso el apóstol Pablo dice que si nos recomendamos en este momento al mundo, ¿se puede recomendar la iglesia al mundo? ¿Podemos salir en un foro de televisión y recomendándonos como una solución para el mundo, diciendo el evangelio es verdad? Diciendo es la buena noticia, es la mejor de todas, más
más que una vacuna para el coronavirus. Es una vacuna para el corazón del alma, para el corazón, para la mente. Pablo dice, si nuestro evangelio, hermanos, está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Se están perdiendo muchos. Está encubierto. Porque el Dios, en los cuales dice, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Y por qué pasa eso? El punto es, la elección que debemos hacer es que no nos prediquemos a nosotros mismos. La iglesia no se predica a sí misma. La iglesia no se presenta diciendo, aquí nosotros somos los buenos socialmente. No nos predicamos a nosotros. La iglesia no es un asunto moral. Si bien es cierto, incluye el más alto estándar de moral debiera ser. Y tenga misericordia el Señor de todos nosotros. Porque no somos mejores que ellos. Al contrario, si estamos aquí para compartir, no es porque éramos mejores, es porque éramos peores, por la misericordia y la gracia de Dios que nos ha escogido. Amén. Y por eso está el ruego de Dios en nuestro corazón. Por eso Dios puede rogar en nuestra vida. Os rogamos en el nombre del Señor, reconciliados con Dios, dice. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. No debiéramos elegir esto, predicar a Cristo y a este crucificado. Y Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él va a resplandecer en el corazón de muchos en este tiempo. Termino en ese punto. La elección tiene que ver con esto. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Eso es lo que cambiamos el vaso. Hace mucho tiempo, siglos que la iglesia fue adornando el vaso, fue cambiando el vaso. Y no queremos ser vasos de barro. No queremos ser débiles. No queremos que sea el poder de Dios en nosotros. No queremos que, aunque sea necesaria una bofetada del maligno, como le dice el Señor a Pablo, para que no te exaltes desmedidamente. No te vanagloríes desmedidamente. La fe necesita obra, pero la obra es obra del poder de la resurrección, de un Isaac levantado por la gracia de Dios, de una iglesia levantada, sostenida por la gracia del Señor. Tenemos hoy ministros que verdaderamente somos de barro y que la excelencia, toda la excelencia del poder sea del Señor y no nuestra. O nos estamos esforzando equivocadamente todo el tiempo para mostrarnos más fuertes socialmente, una iglesia más fuerte socialmente, más competentes intelectualmente, despreciando, como dijo Pablo, el conocimiento de Cristo. Lea Filipenses capítulo 3. Todo cuanto para mí era una honra, cuanto para mí era una ganancia, yo lo he estimado como pérdida. Pero buscamos una iglesia que sea cada vez más excelente, más capaz intelectualmente. No digo que no se deba estudiar, pero yo les digo, es una gran prueba si entras a la universidad, es una gran prueba si te titulas. ¡Ay, toma tu corona, toma tu título y ponlo, písalo primero y dilo, aquí está a los pies tuyos, Señor! No te atrevas a ejercer sin la gracia de Dios. No te atrevas a trabajar sin la misericordia de Dios sobre tu vida. Vas a equivocarte. Buscamos ser más excelentes económicamente, políticamente. ¿Cuál es nuestra elección como iglesia? Confiamos más en la carne, dice el apóstol Pablo. Somos más condescendientes, más agradando a otro, al mundo. Como dice Pablo a los Gálatas, el evangelio no es para agradar a los hombres, no es para ser condescendientes. Realmente, entonces, ¿qué vamos a elegir? ¿Qué elegimos? ¿Qué eligió Moisés? Tomando la imagen de Moisés, llamarse hijo de la hija de Faraón,
Moisés dice en las Escrituras que fue enseñado en toda la sabiduría, en toda la mejor universidad de su tiempo, en toda la sabiduría de los egipcios, en todo conocimiento. No era un ignorante. Así está escrito. Era poderoso, dice, era poderoso en sus palabras y obras. Un Moisés no tartamudo, como fue después, 40 años después. Me lo imagino, un político poderoso. ¿Queremos eso? ¿Ese Moisés queremos? Y él pensó que podría servir a Dios, que Dios lo había escogido para librar a su pueblo. Y le dijeron, después de un desacierto muy grande de él, por supuesto, no lo hizo con gracia, lo hizo en sus fuerzas, lo hizo en sus capacidades. Pensaba que podría ser la salvación para su pueblo. Ahí está cuando el mesianismo, el verdadero Mesías, se aparta, el Cristo glorioso, la unción se aparta de nosotros y nosotros quedamos como Mesías. Líbrenos el Señor. No es en nuestra competencia donde está el Cristo. No es en eso. No somos muy sabios ni muchos poderosos, dicen las Escrituras. No es en nuestra competencia. Acuérdese. ¿Pensáis que vas a ser gobernante sobre nosotros?, le dijeron. Y fue perseguido, tuvo que partir, 40 años, llegó a quedar tartamudo, no hablaba con nadie. Hasta que Dios habló con él. Pero Dios le cambió. El texto dice, así está escrito, ese Moisés después de 40 años en el desierto, cuando Dios trató con él, cuando fue la gracia de Dios, cuando fue la revelación de Dios, cuando Dios le dice desde la zarza, yo soy el poder de la resurrección, soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, para Dios viven. La resurrección fue enseñada en el momento de la zarza. Mira, tú eres como una zarza, Moisés, yo puedo hacer que ardas. Pero tengo que dejar de ser hijo de la hija de Faraón, renunciar, dice la Escritura, a las riquezas, a las glorias y escoger los vituperios de Cristo. Sostenerse no en un trono, no en un poder social, sino sostenerse como viendo al invisible, dice la Escritura. Por la fe, tomando un cordero, por la fe, tomando un cordero, derramando sangre, pintándola en la puerta, creyendo que poderoso es el Señor para librarnos de la muerte. Después de 40 años, dice las Escrituras, dice, a este Moisés lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. No fue por la mano de él. Mi ángel irá delante de ti en todas las jornadas. No era el Moisés poderoso. Era la gracia de Dios. ¿Pudo ser gobernante? Sí, claro que sí. Como está escrito, gobernante, libertador. Pero en la gracia de Dios, como dirá Pablo. La fe, entonces, para que tenga obra agradable delante de Dios, debe ser en ese modelo, en ese ejemplo que es Cristo el Señor. No es nuestra fe, no es nuestra competencia, es la fe de nuestro Señor Jesucristo. Es tomar lo que más amamos, es consagrarlo ante el Señor. Todo lo que somos, esposa, esposo, hijos, trabajo, estudio, ponerlo a los pies del Señor. Elegir y decir, Señor, aquí todo esto, tú me lo diste. Pon tu gracia y tu poder, todo lo que después de ser quemado, lo que quede, Señor, se ha confirmado como casa para ti, para tu gloria, Señor. El apóstol Pablo le dice a ellos entonces, capítulo 2 de Tesalonicenses, nuestra exhortación cuando hablamos el Evangelio no procedió de error, no procedió de impureza, no fue por engaño, según fuimos aprobados por Dios, como Moisés, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Hablamos entonces una vez que hemos sido aprobados, y aprobados, un varón aprobado, como se dice a Timoteo, es que debe ser circuncidada su vida, circuncidado su corazón, dejar las capacidades que tienen por todo lo que traía de
de apoyo con su padre griego, todo, dejar todo a los pies del Señor. Según somos aprobados por Dios, podemos hablar, no como para agradar a los hombres, lo que les decía en Gálatas, ¿no? Sino a Dios que prueba nuestros corazones. Nunca usamos de palabras lisonjeras. El Evangelio no es para lisonjas, como sabéis. Tampoco encubrimos avaricia. Dios es testigo. Oh, que nos libre de encubrir avaricia. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser carga o seros carga como apóstoles de Cristo. Qué bueno sería. Elección. ¿Qué elegimos? Antes fuimos, hasta ahí, antes fuimos tiernos. Amados hermanos, queridos hermanos, ¿qué elección tomamos? ¿Cuál es la fe que tenemos en el corazón? La fe de nuestros papás que fueron pastores, de nuestra iglesia X, nuestra denominación. ¿Cuál es nuestra fe? ¿De un énfasis bonito acerca de algún tema bíblico? Esa es nuestra fe. Una experiencia carismática que tuve yo en tal ocasión y nadie me saca de eso. Es posible, pero esa es nuestra fe. ¿Cuál es la fe de nuestro Señor Jesucristo? Y tenemos que ser claros en esto, en la elección que tomemos para servir al Señor. Eso es la obra de vuestra fe. Que el Señor la hace crecer, el Señor la manifiesta, la hace resplandecer. Es tarea de Él, Él lo hace, Él es fiel. Las Escrituras dicen entonces también que no solo la obra de nuestra fe, también dice el apóstol, dice el trabajo de vuestro amor. ¿Estás sin trabajo? ¿Estás en cuarentena? ¿Estás sin trabajo? ¿Cuánto tiempo hace que no cumplimos lo que está escrito con respecto al amor? Estas palabras que te mando hoy, se las repetirás a tus hijos al levantarte, andando en el camino, al acostarte, escríbelas. La puerta en los dinteles, llena la casa de la palabra del Señor. Hay trabajo, pero trabajo de amor. ¿No? El amor no son palabras. El amor de Dios no es un sentimiento, por supuesto que no es más que un sentimiento. Lo incluye, pero es mucho más. 1 Corintios 13, ¿no? El amor, y hay una lista clarísima. No es esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni lo otro. Aunque tenga fe, aunque tenga muchos dones, puede que no tenga amor, nada sea, no me sirve de nada. El trabajo de amor, ¿por qué dice eso? Pablo habla no de mi amor. Es que yo le quiero tanto al Señor porque Él me quiere, yo soy su regalón. No diga más eso que es un regalón, ¿no? No tiene regalones el Señor. En el entendido nuestro de regalón, y nuestro Señor Jesucristo fue su Hijo regalón. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Qué son las demás cosas? ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Por eso nadie nos puede acusar, nadie puede venir con nosotros si estamos en ese amor que nos permite obedecer al Señor y que todas las cosas nos ayuden a bien. Pero es un trabajo, pues. No es un hablar, es un hacer. Mire, Dios es espíritu. Está escrito. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es luz. Ningunas tinieblas hay en Él. Más también la Escritura dice, Dios es amor. Y Él nos amó primero. Cuando habla la Escritura que Dios es espíritu, es porque Él es el que nos da vida. Nacemos por el Espíritu. ¿Sí? Engendrados por el Espíritu. Dios es luz. Ya no andamos más en tinieblas. La luz de la vida es nuestro entendimiento que es renovado. ¿No? Es la luz de Dios que viene a nuestro pensamiento
iluminado ahora por Él para caminar, porque Dios es luz. Pero cuando la Escritura dice que Dios es amor, se refiere a transformación, se refiere a cambio, se refiere a comunión, se refiere a dádiva, se refiere a entrega, se refiere a siembra, se refiere a un hijo que nos es dado. Aleluya. Amén. Trabajo de amor no es teología, no son experiencias generales. Es vida, es comunión, es entrega. Es como dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, más que cualquier otra cosa. ¿No? O como dice, o como Cristo nos amó y se ofreció a sí mismo como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es libación, es entrega, es siembra, trabajo de nuestro amor. Dice Pablo, entonces, por eso fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. El Evangelio, entonces, es cuidar hijos. El Evangelio es palabra, es fe, es obra, pero la fe, dice la Escritura, obra por el amor. No queda sola. Para que se realiza la obra es por el amor. Trabajo de amor, entonces, dice aquí, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Trabajo de amor. Eso nos permite ser imitadores. Un hijo dice, mi padre me golpeó. Tienes dos opciones, dos elecciones. Mi padre golpeaba a mi madre. Tienes dos elecciones. Elige. O aborreces el maltrato o vas a ser un maltratador. ¿Saben por qué? Porque el amor-odio entre la familia, porque amas, además odias por las cosas terribles que has vivido, siempre se imita. O en una dirección buena o en una mala, te puedes convertir en una u otra cosa, en alguien que no le agrada al Señor. Por eso Pablo dice que esto tiene que ver con una imitación superior, de alguien que teniéndolo todo, siendo rico, se hace pobre y se entrega por nosotros. Es palabra de Dios, dice Pablo. Así dice la Escritura. Vosotros vinisteis a ser imitadores, vinisteis a ser ejemplo. Un trabajo de amor requiere ejemplo para verlo, para considerarlo, para conocerlo. Requiere, como dice Pablo, Él no se agradó. Yo tampoco quiero agradarme. Yo quiero que ustedes, yo no me agrado en nada. Así como Cristo, yo quiero que ustedes me imiten como yo imito al Señor. Un trabajo de amor es la entrega de la vida, como dice el mandamiento. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Qué dice? No dice porque de tal manera amó a Dios al mundo. O sea, eso dice Juan 3:16. Correcto. No estoy jugando. Primera de Juan 3:16, ¿qué dice? ¿Qué dice Primera de Juan 3:16? Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Así se conoce el amor. Ahí está Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero añade, también nosotros debemos, no es una opción, debemos poner nuestras vidas por los hermanos. No es una opción porque es un yugo que se nos coloca. ¿Ah? En el trabajo de amor yo pongo mi yugo. Yo descanso para el alma en este trabajo cuando es trabajo de amor. Las mamás lo saben, los papás lo saben. Se desgastó
toda la vida. Pero lo único que quiere uno, que los hijos crezcan y crezcan bien, que nada les acontezca, que lleguen a la meta de su vida, decimos. Pero en el Evangelio hay otra meta, hay otra esperanza gloriosa. Es ver a los hijos de Dios culminando la tarea, siendo perfeccionados en Cristo. Es lo que se conoce en las Escrituras como ser constantes, constancia en la esperanza. El apóstol Pablo dice a los corintios al final, hablando del triunfo glorioso de la resurrección, dice, el apóstol Pablo dice, les leo algo que conocen: hermanos míos amados, están firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Constancia en la esperanza. Dice la Escritura que el Señor los amó hasta el fin. Fue constante en todo, los amó hasta el fin. En el capítulo 13 allí de Juan dice, era antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cenaban, dice, cuando cenaban, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que le entregase. Ya se estaba levantando el calcañar, dice. Levantó contra mí su calcañar. Se estaba levantando el pie para golpear al Señor. ¿Qué hizo el Señor? Él se inclinó antes, tomó una toalla, se la puso y lavó los pies de sus amados. Irían en comisión sus hijos, irían en comisión sus apóstoles, pero irían con los pies lavados. Necesitas esto, Pedro, que te lave los pies. Este ejemplo que te doy, que lo hagas siempre. Eso quiere el Señor. Fue constante hasta el final. Padre, yo los dejo en el mundo, pero te ruego que los guardes en tu nombre, como yo los guardé. Y al final dice, cuando se escuchaban los gritos y venían a tomarlo preso al Señor, dice el Señor que le dijo al que lo acusaba, ¿a qué vienes, amigo? Quiso hasta el final rescatarlo. ¿Dónde buscamos a Jesús? Yo soy, aquí estoy. Otra vez le insistían y ¡pum! Caían de espaldas. Dice que caían cuando el Señor les habló. Yo soy. Había esperanza en Él de sacarlos adelante. Que ninguno se me pierda, Padre. Cuando volvían otra vez, volvían a caer. Ay, yo creo, ¿sabe por qué? Porque dice el Señor, yo soy, déjenlo ir. A todos ellos, para que se cumpla la palabra. Ninguno de los que me diste se me perdió, solo el hijo de perdición. Así van a caer todos de espalda, todos van a irse, porque no vas a caer, no vas a ser apresado. Están en mis manos, dijo el Señor, y nadie los arrebatará de mi mano. Te va a guardar, te va a pastorear el Señor hasta el final. La esperanza es Cristo en nosotros. Dice, Padre, yo quiero que mi gozo cumplido esté dentro de ellos. ¿Qué significa que el gozo de Cristo esté dentro de mí? Que está la meta dentro de mí, que está el triunfo dentro de mí, que sea cualquiera la situación, seguir adelante. Por eso Pablo decía, yo quiero ver el rostro de ustedes como están. Pero no es ver el rostro físico, quiero ver si resplandece Cristo en tu alma, en tu casa, en tu familia. Es lo que quiere el Señor. Fiel es el Señor. Él lo va a hacer. Se va a completar la obra del Señor en tu vida. Dígalo conmigo. Persuadido, dígalo. Estoy persuadido, dígalo conmigo. Que el que comenzó en mí, en nosotros, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Decimos amén. Amén. Bendito sea el Señor.